Así es la vida. Oye, en honor al tiempo, quiero hacer solamente una pequeñísima presentación a María Olivia Monkever. Tiene que estar ahí aceptando. Agradecerte mucho que estés acá con nosotros. Yo lo conté, quizás tú te vas a enojar, pero yo en eso me gusta correr riesgos porque lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, porque yo conté al iniciar el seminario de hoy lo que tú me dijiste cuando conversamos por teléfono hace un par de horas atrás, que ayer estuviste en gran parte del seminario. Yo a todos los invitados les envié el enlace y les dije, si quieren pasar un minutito, básicamente para que entraran 3 minutos, para mirar un poco la dinámica, y tú te quedaste, escuchaste parte de la presentación de Mirko, escuchaste a Sergio Jara, escuchaste a Cristóbal Belolio, escuchaste esas tonteras que hablamos cuando nos juntamos Alberto, Mirko y yo, y de verdad te lo agradezco porque una persona de tu categoría, de tu calado, premio nacional, pensé que era el 2008, lo busqué, es el 2009, con una vasta producción, y si uno podría pensar de alguna manera, una de las periodistas que lleva muchos años buscando los entramados del poder, el poder económico, el poder moral, el libro sobre Caradima, etcétera, sobre la UDI, sobre los grandes empresarios. Entonces, que alguien así, además se dé esta gentileza mayúscula y además, esta seriedad y este respeto por las 600 y tantas personas que vemos en este rato conectados, nos pone súper contentos y te lo quería agradecer. Y para mí esa es la única presentación y ahora estar atento a escuchar tu presentación, María Olivia, y nuevamente agradecerte que estés acá con nosotros. Oye, primero que nada, gracias, muchas gracias por la presentación y por también por lo que estaba llegando ahí, porque estaba leyendo algunos que decían que han leído libros, qué fantástico, qué bueno saberlo. Eh, el, eh, de verdad lo de ayer me pareció sumamente interesante. Yo lamento, Alberto, que no te pude escuchar, no te pude ver, te veré después, porque justo me salió algún contratiempo acá en la casa y estaba terminando también de armar algo por presentación en Power y, y ¿cómo se llama? Y me demoré algunos segundos más de lo que creía, así que o algunos minutos. No, pero por favor, María Olivia. Además que en Ah, todo caso, nosotros grabamos todo lo que ocurre, así que te vamos a mandar todo el material además, porque te puede interesar, no hay ningún problema, pero muchas gracias por aquello y de verdad sabemos, conocemos tu trayectoria, tus libros, me ha tocado presentar más de alguno, así que sí, pues, tenemos tú presentaste el de la máquina para defraudar, Sí, pues, sí, pues. ese mismo, que vaya por aquí va a aparecer ahí de repente algo. Bueno, me salió un poco largo el Power, así que voy a tener que ir bastante rápido. Voy a, ¿cómo se llama? A tratar de meterme en esto de compartir pantalla, que me resulte todo. Lo tengo preparado de bajito, vamos a ver. Si Sí, no, de ¿estás ahí lo lista voy para a... compartir pantalla? Ya, entonces voy a, voy a ponerme a buscarlo. Voy a buscarlo, ¿ya? Para que podamos partir. En todo caso, yo estoy realmente muy contenta de estar aquí y me apronto para escuchar a Hugo Herrera, viene después, y Justamente, Hugo mañana Herrera. estaremos, así que estaremos. Bueno, y a Sergio Jara ayer, a Sergio lo conozco mucho, porque él hizo el diplomado de periodismo e investigación conmigo hace unos años y después comparte también clases en el diplomado que hacemos en la Universidad de Chile. Así que por todas esas razones tuve con mucho gusto a ver ayer la posibilidad de verlo. Me voy entonces a lo mío. Entonces, pues está. Yo ustedes le habían puesto otro título, ¿eh? Yo le cambié el título y le puse el presidente apostador. Vamos a ver por qué. Ahí está el caballero con su panda. Y ahí se me adelantó alguien ayer con la mesa vacía, ¿no? Pero es que esa mesa vacía, no quise repetir hoy día algunas de las otras fotos que son históricas de estos meses, porque las hay muchas, pero puso Cristóbal Bellolio la de la plaza, está en la otra, la del funeral, entiendo que la puso Mirko en la parte que yo no estaba, y
Y la que faltó fue la de la botillería, la de la botillería elegante, ahí cuando fue a comprar vino en Vitacura. Porque son como muestra de esta persona tan particular que está en la moneda, o en su casa en este minuto, pero desde la moneda rigiendo los destinos de este país, se supone. Vamos viendo entonces. Voy a hacer algunas cosas pueden sonarles repetidas con algo de lo que se hubiera escuchado ayer, pero yo lo voy a tomar desde otro ángulo, de una mirada de algo de lo que decía Darío en la presentación, desde esa mirada, desde el poder, desde esa mirada de relación con otros grupos de poder, de relación con otros personajes, que a veces dejamos, todos tenemos mala memoria. Yo misma, de repente cuando empiezo a releerme pedacitos de libro porque alguien me llamó para entrevistar o algo así, o para preparar una clase, me encuentro, esto se me había olvidado, mira lo que pasó. Y justamente, varias de las cosas que vamos a comentar ahora, las tomé de un libro que no sé si algunos acá han leído, que es Los magnates de la prensa. Porque él, Piñera, en algún minuto, que fue el mismo año que a mí me tocó el Premio Nacional, que fue 2009, que saqué Los magnates de la prensa, él estaba en plena euforia con los medios de comunicación, con Chilevisión concretamente. Entonces, como es un hombre bastante eufórico, él tuvo un capítulo, y ahí el capítulo lo llamé El candidato inversionista. Ahora lo cambié por el presidente apostador. Ya ha sido 2 veces presidente y ha estado apostando durante toda su vida. Esa es la sensación que yo siento, por lo menos. Vamos. Bueno, los orígenes del clan ya ustedes más o menos han escuchado. Ayer Sergio Jara también mencionaba bastante de eso. Yo quería decir justamente dar esta explicación más allá, que creo que a través de mi vida periodística, yo quería comentarles una cosa. Yo tuve, no sé cómo llamarlo, tuve la posibilidad de vivir toda la dictadura en Chile, ¿no? Y dentro de vivir toda la dictadura en Chile, pude reportear como reportera, después como editora de economía, en todas las revistas y diarios que hoy son desaparecidos, ¿no? En la revista Ercilla, en la revista Hoy, en la revista Análisis, en el diario La Época, incluso colaboré en el Partido Mapocho. Bueno, y entonces me tocó ver a todos estos personajes. Ya Sebastián Piñera lo ubicaba de toda la vida porque yo estudié en la Universidad Católica también. Entonces conozco algo y eso me permitió, yo creo, ese acercamiento a temas como los que se reflejan en el libro de la historia de la UDI o en el libro del Opus Dei incluso. Bueno, en el caso de Sebastián Piñera, que yo no podría, no tengo el recuerdo exacto de cuándo me tocó conocerlo por primera vez. Después, varias veces lo entrevisté, les podría contar más de alguna anécdota. Pero lo interesante es que a través de todo el recorrido de uno también y de lo que he leído, es que creo que ha sido calificado más como un especulador, más que un empresario. ¿Ah? Un inversionista, como les decía, podríamos decir también, pero no un empresario. En el manejo del dinero ha desarrollado una notable destreza para comprar barato y vender caro, para entrar y salir, se ha dicho muchas veces, obteniendo el máximo de utilidades. Por eso yo lo defino como un gran apostador. Este caballero, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, es el segundo de los hijos hombres de José Piñera Carballo y de Magdalena Echenique, y nació en Santiago el 1 de diciembre del 49. Estudió en el Verbo Divino, terminó la secundaria en Bélgica porque el padre estaba embajador, y de regreso siguió ingeniería comercial en la Universidad Católica, donde se tituló en 1971. Me dio mucha risa porque recordando estos detalles, porque fue el mismo año que me tocó titularme a mí, porque, con la diferencia que yo, un poquito mayor, pero las mujeres nos retirábamos, teníamos guagua, volvíamos, bueno, así que también en 71. Después él se doctoró en economía en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. El ojo para los negocios, como muchas veces se le ha calificado, es lo que explica que hiciera una monumental fortuna.
Incluso ya en el año 2009, yo me acuerdo cuando escribía ese libro de los magnates de la prensa, que fue, hay un capítulo entero dedicado a él, esa fortuna parecía muy impresionante, conseguida en 2 décadas. Son esto que yo he llamado estos grandes nuevos ricos. ¿Ah? En paralelo uno podría pensar en Álvaro Sallé, por ejemplo, el principal dueño, o sea, dueño de Copesa, y que tuvo, es decir, compró el Banco Osorno y después toda la historia con los bancos. Bueno, también son ricos de una generación de grande fortuna. Pero a diferencia de un Sallé, que incluso se ha ido reduciendo en los últimos años algo, aunque está en el escalafón del top 5 también, eh, eh, Piñera hizo esta fortuna muy rápido. Ahora, él siempre ha tenido muchas frases cliché, ¿no es cierto? ¿Se han fijado ustedes que, por ejemplo, esa historia de que sus padres eran de clase media? No, no, no. La señora Pichichenique era una señora de lo que podría ser una aristocracia chilena. El, era demócrata cristiana, pero eso no le quitaba una cosa, ¿no? El, entonces, y José Piñera Carballo, un personaje peculiar, también era demócrata cristiano, un demócrata cristiano considerado histórico, muy extravagante, incluso así lo calificaban sus amigos. Puse entre comillas por eso, porque no me acuerdo quién es la cita, pero un intelectual medio bohemio y un tanto hippie, se ha dicho. El hermano del obispo don Bernardino. El obispo don Bernardino, al que todos pudimos vernos en la televisión y en las redes sociales, lo que fue este funeral del caballero centenario. Y de Paulette, que es la madre del clan Chadwick Piñera. Esto es un dato no menor, porque está integrado, entre otros, por Andrés, que fue senador de la UDI, ministro de los 2 gobiernos de su primo, y yo creo que desde el Instituto Libertad y Desarrollo, como se ha visto, incluso se vio hace poquito, en un mes y tanto, en plena pandemia, actúa como un poco fantasma de atrás, así que también sigue manteniendo influencia. Se especula cuánta influencia tiene o no después de haber sido acusado constitucionalmente, pero, pero está ahí, ronda por ahí. Y el otro es Germán dedicado a cuanta directorio de empresa, ¿no? La empresa en él la preside actualmente, pero tiene muchas. Y María Teresa, que es casada con José Antonio Veragallo, que fue ministro o secretario general de la presidencia en tiempos de la Concertación. Y, de su hermano está José, el economista, como Sebastián, con el que siempre compitió. En los libros que han escrito sobre Piñera ya dedicados a él, hemos leído, ¿no es cierto?, cómo esta rivalidad entre los hermanos que uno siempre la escuchó. El, y a José me tocó en los primeros tiempos de los años 70 conocerlo incluso más, porque él era el jefe de estudio del Grupo Cruzal Larraín, que era el grupo económico más poderoso del momento, el que llegó a ser el más poderoso hasta antes de la debacle de los 80. Y, y resulta que a José Piñera, él, por supuesto que el principal autor, no el único, de la reforma previsional, paradojalmente le toca ahora este tremendo problema a Sebastián, en la obra que se considera de su hermano Pepe, con el que mantuvo siempre esa eterna rivalidad, que también fue antes que el candidato a la presidencia de la República, aunque tuvo muy poquitos votos. Bueno, Pepe me tocó conocerlo porque siendo del grupo Cruzar Larraín, Cruzar Larraín compró la revista Ercilla, cuando ya no nos podían censurar y censurar más. Estoy hablando del año 1975, el 76, 75-76, cuando la revista Ercilla, que la dirigía Emilio Filippi, resulta que entonces como la fórmula que usó Pinochet con sus amigos cercanos del grupo Cruzar Larraín, porque Manuel Cruzar, perdón, era muy pinochetista, entonces fue
la compra. La compra a nosotros nos compraron como el ganado de un fondo. Entonces se trataba, yo era editora de economía en ese tiempo, entonces Pepe Piñera me trataba de convencer de las bondades de su modelo. Y tenía una revista que se llamaba Economía y Sociedad, por la cual trataba de influir y todo lo demás. Desde ahí empecé a escuchar de este cuento de los fondos privados de previsión. Es una anécdota al pasar. Bueno, el caso de Pepe, lo mismo que el de Sebastián, no eran genuinos Chicago Boys. Es decir, porque Sebastián estudió en Harvard y Pepe también tuvo estudios por otro lado, pero no era un típico Chicago. Pero Pinochet confió en él se ganó su confianza y le dio la oportunidad de instaurar lo que se llamó el plan laboral y de aplicar la reforma previsional, junto con dos personajes que tienen casi tanta responsabilidad como Piñera Pepe en la reforma previsional, que son Hernán Vigi, y sobre él voy a volver a comentarles más adelante, y Miguel Kast. Miguel Kast, que yo creo que se ha hablado muy poco de él, tal vez porque se murió siendo muy joven en el año 1982, me parece 83, y justo antes que naciera la UDI, que es el padre de Bópoli y el hermano mayor de José Antonio Kast. Pero esos son los verdaderos los creadores de la reforma previsional. Comentario al margen por el hecho de que está en este minuto tan en el tapete. ¿Qué le pasa aquí? Que no quiere caminar. Ya. El golpe militar encontró a Sebastián en Estados Unidos. Estaba en Harvard y al poco tiempo decidió casarse con su polola de entonces, doña Cecilia Morel Monte. De regreso a Chile, trabajó un tiempo en la CEPAL, también en el Banco Mundial, pero a corto andar optó por la actividad privada. Trabajó en la consultora y en el Banco de Talca. Y tras la hecatombe del 81 que tuvo el Banco de Talca, pasó al Citibank. Su primer emprendimiento, como dirían hoy, económico, él lo tuvo a los 28 años junto a Carlos Massad, con quien después quedó peleado. El economista Carlos Massad, que fue presidente del Banco Central, entre otras cosas. Carlos Massad presidía entonces la Sociedad Infinco, dedicada a las asesorías financieras, y en esa consultora ocupó, este es un dato curioso, por eso lo relaciono con lo que había comentado antes, porque era el lugar dejado por su hermano José. Cuando José se fue al gabinete de Pinochet. Aquí hay una historia curiosita también de Piñera, uno de sus fracasos. En 1978, junto a Antonio Creel, formó la Sociedad de Viviendas Económicas Tolten, que después pasó a llamarse Constructora Inmobiliaria Tolten. Ellos mismos decían, nota de la revista ¿Qué pasa?, hoy desaparecida también, compraban terrenos baratos en la Florida, donde construían casas que luego vendían. Empezaron con 2 sitios y 2 años después terminaron con más de 100. Pero cuando los precios de la tierra subieron, decidieron liquidar el negocio y repartir utilidades. Pero después de los primeros aciertos, se embarcó junto a Ramón Salinas Segers en la compra de 200 hectáreas en Huechuraba y armaron la inmobiliaria Huechuraba en 1981. Poco antes de que estallara la crisis económica que sobrevino hasta la quiebra de Kraft, de la compañía de azúcar de Viña del Mar. Pero el vendaval arrasó con grupos económicos y con inversionistas intrépidos que, como Piñera, daban en esa época sus primeros pasos en las lides empresariales. Estaban entusiasmados con el libre mercado, con las posibilidades que ofrecía el endeudamiento, pero los pescó esa tremenda crisis del 81-82 sobre todo. Fue efectivamente uno de los malos negocios de la vida del presidente y él lo ha reconocido. Justamente a ¿Qué pasa?, le dijo años después, perdí todo, devolvimos los sitios a sus dueños, y además quedamos con deuda. Era
en el 92, esto en una entrevista que le hicieron 10 años después de lo que había pasado, de lo que le había pasado, pero ya estaba recuperado. Ayer Sergio Jara mencionó bastante estos asuntos de la sociedad y la parte más financiera, pero yo le quería mencionar bien a la pasada algunas cuestiones curiosas. Desde IFINCO, las sociedades profesionales que constituyeron para asesorar al Banco de Talca, pasó a ser el gerente general de esa entidad. Y estuvo de gerente general entre marzo del 79 y septiembre del 80. Y el tema fue que hubo préstamos entre sociedades relacionadas y sus actuaciones fueron juzgadas y encargados reo. Entonces, en 1982, Sebastián Piñera estuvo al borde de caer a la cárcel y estuvo prófugo durante 24 días, en lo que se ha dicho, lo que uno recopila en todos los textos de prensa. Lo declaró reo el entonces ministro Luis Correa Bulo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. Y el abogado, que ahí aparece en el recorte del diario, fue Luis Ortiz Quiroga. El mismo Luis Ortiz Quiroga que, por ejemplo, defendió al cura Fernando Caradima, al ex cura, cuando fue acusado por las víctimas, por Hamilton, Cruz, en el año 2010. Ortiz Quiroga, que es muy defensor de mucha gente, de ámbitos empresariales, fue quien presentó el recurso de amparo en esta ocasión por Sebastián Piñera. El tema de las famosas tarjetas, el propio Carlos Massad ha sido uno de los que dijo en claro que no había sido el que había traído las tarjetas a Chile Sebastián Piñera, como él decía. Y lo explica diciendo que el origen lo radica en Eugenio Mandiola, que había ido a México, había sacado la idea. Y que Sebastián Piñera era simplemente el jefe de un proyecto. Y que por eso partió a Estados Unidos también a ver qué es lo que ocurría con las tarjetas. Es interesante esto, más allá de los problemas de las platas involucradas y el hecho de que haya estado, ¿no es cierto?, al borde de la cárcel, siempre estas versiones un poco fantasiosas, de repente, que uno nota entre lo que dicen unos y dicen otros. O sea, fuentes diferentes combinan versiones que no son las que ha dado Sebastián Piñera en otras oportunidades. Y eso un poco, el tema de las tarjetas tiene esa gracia. Después del episodio del Banco de Talca, digamos, el episodio, por llamarlo de alguna manera, del gran contratiempo que él tuvo, fue invitado, también lo mencionó ayer Sergio, por quien había sido uno de sus profesores en la Escuela de Economía de la Universidad Católica, Manuel Cruzat Infante. Manuel Cruzat, el mismo que yo les decía que se habían comprado la revista Ercilla, el mismo que fue el grupo que abarcó la mayor cantidad de empresas en Chile, y que esto gracias al endeudamiento externo, y por eso es que después con la crisis del 82, después se derrumbaron por los suelos. O sea, realmente la situación fue tremenda para toda la banca, y luego de eso fue cuando se apoyó, el gobierno de Pinochet apoyó a la banca y se generó todo eso de la deuda subordinada. Pero antes de que cayera Cruzat, todavía estaba en manos de él y de su socio, de Fernando Larraín Peña, el grupo y el Banco de Santiago. Y el banco por la relación que tenía con el Banco de Santiago, es que el Citibank tenía la influencia en el Citibank Cruzat, y ahí trae
acogen a este joven economista que lo había pasado tan mal con lo del Banco de Talca, su exalumno. El cruzar, aquí hay un detalle bien interesante en cuanto a las relaciones hasta las redes, porque Cruzat es cuñado de uno de los más cercanos amigos de Piñera, Fabio Valdés Correa, hermano de Delia Valdés Correa, la mujer de Manuel Cruzat Infante, que son padres de 11 hijos. Ellos son muy cercanos al Opus Dei. Y Fabio Valdés Correa es supernumerario del Opus Dei y es amigo de Piñera desde el colegio. Desde el colegio, compañero en el Verbo Divino y en Ingeniería Comercial de la Católica. La otra característica que tiene Fabio Valdés Correa, yo creo que es un punto clave en estas redes de amistades y de apoyos, es que ha sido partícipe del grupo Penta, a tal punto que cuando cae en desgracia el grupo Penta, que por lo demás ahora resucitó, porque es impresionante cómo no hubo un castigo fuerte, sino que lograron recomponerse bastante, vendieron parte, pero están vivitos y coleando, como se diría. Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, que son los del Grupo Penta, pero cuando ellos no podían, porque estaban sometidos a todo el juicio, en 2015 no podían actuar en los negocios, quien era el máximo representante era Fabio Valdés Correa, que partió siendo como presidente de varias de las empresas. Y el otro que también es muy cercano a Piñera y que venía del Grupo Cruzat y que luego ha sido presidente de Penta hasta que entra al gabinete de Piñera, es Alfredo Moreno, el actual ministro nada menos que de Obras Públicas. Y al decir nada menos de Obras Públicas es porque los intereses con las obras públicas uno habría que hacer muchas más investigaciones en este momento para ver qué puede haber estado hasta pasando ahí. El caso de Cruzat, no sé si ustedes le han seguido la pista, pero es uno de los autores del ladrillo. Yo en el libro de La máquina para defraudar cuento bastante de ese grupo, también en el saqueo del grupo económico, pero más en el de La máquina de defraudar, que es de 2015, sobre los casos Petiso Kimich, pero además hay una mirada general a algunos de estos grupos. Y Cruzat cayó cuesta abajo. Es bien paradójico su historia, porque después de haber sido uno de los autores de ese ladrillo, del plan económico de la dictadura, de los inspiradores del modelo económico, decían siempre, yo recuerdo en esos años, se hablaba dentro de los ambientes de derecha de que era un tipo genial, muy inteligente, bueno, y gran ganador de plata, y junto a Fernando Larraín Peña, el hermano de Carlos Larraín, por lo demás. Y resulta que Cruzat, en cambio, en sus negocios particulares, nunca se recuperó bien, a pesar que le dieron hartas facilidades después de la crisis del 82. Luego sus hijos han seguido con partes de sus negocios, o sea, es de esas personas, los multimillonarios que no quiebran como las personas comunes y corrientes, o sea, quiebran con buenos autos, quiebran con buenas casas, quiebran con de todo, y seguramente con más de alguna inversión afuera. Pero por eso uno no podría decir que una persona que se vino a menos. Sin embargo, empezó a ser como una persona marginal dentro de los grandes grupos. Y como les decía, había sido una persona a la que Piñera había sido cercana. Curiosamente fue de los que hasta se querelló contra el Banco Falabella, contra Euroamérica y contra otros, como dice ahí en el recorte. Acá yo les estoy haciendo como pinceladas de algunas de las actividades, porque en realidad son muchas.
O sea, ayer hablaban con la palabra multidimensional de Piñera, que de verdad es impresionante esa hiperactividad que lo ha llevado a eh, a muchísimas acciones como inversionista, a muchísimas acciones como apostador en este juego. ¿Ah? Es como en el juego, no sé, supongo que ellos siguen hasta los más jóvenes jugando al Metrópoli, no sé si sigue llamándose igual, pero es un poco eso, o sea, apuestas por aquí, apuestas por acá, compras de casas, compras de departamentos, actividad inmobiliaria, como en las diferentes cosas. Aquí podemos ver que en la actividad inmobiliaria estuvo metido desde hace bastante tiempo. En el 8 de octubre de 1987 había constituido Asesorías e Inversiones CMB, agente de valores. La fundaron Sebastián Piñera con la Sociedad de Inversiones CMB y José Gabriel Cox. José Gabriel Cox es otro personaje al que hay que ponerle mucha atención, que es ingeniero comercial de la Católica, para variar, y uno de los grandes amigos, ahí es un numerito que no sé, se voló, que no tiene nada que ver, uno de los grandes amigos y colaboradores del, esto para decir si me salió un pega de un apunte mío porque decía el candidato presidencial. Entonces, Piñera formó también la inmobiliaria Las Bandurrias, con la que desarrolló un loteo de 80 hectáreas en Peñalolén. Después, empresa constructora APF Limitada, que nació en 1994, la modificaron en el 95. Pero aquí hay algo que nuevamente uno se detiene, que es que a comienzos de los 90, junto a Juan Carlos Delano, que está ahí está en la fotito, emprendió la construcción del edificio Las Américas, que tuvo un costo de $40 millones en ese minuto, y se involucró en el proyecto Valle Escondido, en la parte alta de Las Condes, y después junto a la familia Villaseca se lanzó en la construcción del edificio Apoquinto, donde instaló su cuartel general en los pisos más elevados hasta el día de hoy. Su amistad con Vigi yo creo que es algo a lo que también uno tiene que ponerle ojo, porque Hernán Vigi es una persona que aunque diga de repente que se va de Chile porque no da las confianzas, se ha metido en cualquier cantidad de negocios y actualmente sigue por lo menos en asuntos chilenos tan gravitantes como que es el presidente de la Junta Directiva de la Universidad del Desarrollo, sin ir más lejos. Hasta fines de los 80, el epicentro de los negocios de Sebastián Piñera era la firma de tarjeta de crédito, que le dio la base para consolidar la fortuna. Pero con la nueva ley de bancos tuvo que batirse en retirada respecto a eso. Empezó a diversificarse después de vender lo de las tarjetas. Cuando en el 89 un grupo de 9 bancos fundó su propia administradora, que fue Transbank, entonces a él ya lo pilló habiendo vendido. Y el 91 Transbank compró los contratos de Bancar y 2 años después Piñera optó por vender Fincar, que era otra filial que tenía también metida con tarjeta. Y terminó su relación con el dinero plástico. Pero quedó, ya iba haciendo ya millones de dólares más o menos en serio, se quedó en el bolsillo con un patrimonio superior a los 100 millones de dólares. Con ese pozo pudo iniciar después otra etapa en su vida inversionista. Y simultáneamente, al final de la dictadura, empezó su interés en la política. Algo mencionaron ayer, pero yo quería ratificar lo que es mi impresión. O sea, él cuando empieza a despertar este interés en la política, todavía era dentro de lo que podía ser la esfera de influencia demócrata cristiana. No era militante, pero era una persona de la periferia, como se solía llamar en esos tiempos. Pero evidentemente era un tiempo en que la democracia cristiana no era lo que es hoy, era mucho más fuerte pese a la dictadura, pese a que no podía existir como partido formalmente. Estaban recién los partidos, había en el 80, a partir de los 80,
los partidos empezar ya a tomar fuerza como tal, que los dejaron de existir de nuevo. Entonces, pero había muchos, había muchos posibles, había muchos otros perfiles, particularmente hombres en esos tiempos, que estaban antes que un Piñera en la cola para haber tenido alguna importancia, ya sea en el Senado y con mayor razón en la presidencia de la República. Y eso pareciera ser una de las cosas que lo hizo cargarse hacia Renovación Nacional. El tan mentado voto por el no, bueno, el voto es secreto, supongamos que votó que no, hay fotos de que fue con su papá al Caupolicán antes del plebiscito, el famoso discurso de Eduardo Frei Montalva, pero más allá de eso, yo lo comentaba el otro día con alguien, Piñera nunca fue una persona que la viéramos en la oposición a la dictadura con una actitud política definida, no la tuvo. Y más allá de apelar a esto que Patricio Elwin era amigo de su papá, a ese tipo de cosas, no se le vio en eso, ¿no? Él estaba preocupado por su negocio. Lo curioso es que no solo se allega, se mete a Renovación Nacional, sino que pasa a ser el jefe del comando presidencial de Hernán Vigi, que era el candidato del pinochetismo, el candidato de la derecha, el que había sido ministro de Hacienda de Pinochet desde febrero del 85 hasta mitad de año del 89, cuando se decidió, después de todas sus dudas existenciales, a ser candidato a la presidencia. Ahí hay un detalle que no lo anoté aquí, pero que lo voy a mencionar después, pero que me gustaría que no se me olvidara comentárselo. Me imagino, esto es un esfuerzo imaginativo nomás, que es posible que Piñera haya conocido por esa época a alguien que hoy día está muy en el tapete. Y ese alguien es Cristian Larroulé. ¿Por qué digo esto? Porque Cristian Larroulé fue el jefe de gabinete de Hernán Vigi durante todo el tiempo en que Hernán Vigi fue ministro de Hacienda. Y además, Larroulé era un joven gremialista, totalmente gremialista, discípulo de Jaime Guzmán, discípulo de Miguel Cast, también exalumno de la Escuela de Economía de la Católica, y había sido presidente de la FEU, designado, por cierto, y había sido antes presidente del Centro Estudiante de Economía. Bueno, entonces, este joven, Larroulé, que ayudó a Vigi en las privatizaciones de las grandes empresas del Estado, por eso yo lo tengo siguiéndole la pista desde harto tiempo y aparece en el saqueo de los grupos económicos y todo lo demás. Entonces pienso que es posible que de ahí se tenga que haber conocido. Pero además, Vigi salió derrotado, digamos, de la elección, y mientras Piñera era elegido senador, en cambio, Vigi, ¿qué hace? Vigi, junto a Carlos Cáceres, otro exministro de Pinochet, crean el Instituto Libertad y Desarrollo. El Instituto de Libertad y Desarrollo, donde colocan y hacen confianza en Cristian Larroulé como un personaje absolutamente clave, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, desde el primer tiempo, desde marzo del 90, cuando lo crearon, hasta el día en que dejó Larroulé Libertad y Desarrollo para ser ministro de la secretario general de gobierno de la presidencia de Piñera. Y entre medio ayudó a hacerle, fue uno de los principales artífices de los programas presidenciales. Entonces, y sobre todo de ese programa presidencial. El asunto es que estas amistades, esto cuando digo de la mano de Vigi, puede sí ser de la mano y haberle presentado a este joven en el que también Vigi tenía tanta confianza. Y creo que son datos que me parece que pueden tener algún sentido recordarlos ahora, en los momentos que se están viviendo ahora mismo.
Alguien mencionó ayer, creo que fue Cristóbal del Olio, el apodo de la locomotora, precisamente por todo eso que hacía. ¿Ah? Y cuando era la campaña para el Senado, ese letrero, ese aviso, era típico, ¿no? Porque por todos lados uno veía eso, para la campaña senatorial del 89. Y corrió arriba la locomotora y alcanzó el sillón en la Cámara Alta, donde estuvo hasta 1998. Presidió también su nuevo partido, Renovación Nacional. Y desde fines de los 90 puso el pie en el acelerador de su negocio, haciendo diversas apuestas, exitosas la gran parte, y le permitieron transformarse en uno de los hombres más ricos de Chile en corto tiempo. Para resumir, cosa que la voy a desarrollar un poquito después, va a venir después su llegada a la presidencia, después de una carrera frustrada para la presidencia primero, pero después llega, que le significó el triunfo del primer representante de la derecha electo en las urnas, desde que Jorge Alessandri Rodríguez impuso en septiembre del 58 con el 31,6% de los votos sobre el socialista Salvador Allende Goza, quien había obtenido el 29%. Es el récord que esa vez tuvo en su apuesta. Famoso Tantauco, en esa segunda campaña presidencial, con el sombrero del ala ancha que se paseaba, porque es bien curioso, él va adoptando tenidas, ¿no? Así como se le ocurrió ir en esa tenida blanca a la tienda donde vendían vino, ¿ya? O así como se ha puesto las chaquetitas rojas para cuando rescataba a los mineros. Esa campaña con el sombrero, ese sombrero de ala ancha, fue como muy característico también. Pantalones cortos en general y diferentes estilos de casacas deportivas, chalecos sin manga, formaban parte de ese look del inversionista que se desplazaba piloteando su helicóptero a través de todas estas numerosas propiedades. Y él no es hombre de segunda vivienda, es de segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿sí? Porque tiene todas estas partes para veranear distribuidas por Chile. Pero a la vez, Tantauco es el nombre que le da al grupo de trabajo para su campaña. Y participaron en ese grupo. Nuevamente yo pongo el énfasis en recordar porque algunos siguen rondando hasta hoy, de lo más granado de la derecha financiera chilena. Empresarios como el entonces presidente del Banco Santander, ya no lo es, nuevamente nos encontramos con el persona del Opus Dei aquí, supernumerario, Mauricio Larraín. También con Jorge Errázuriz. Jorge Errázuriz es otro de sus grandes amigos. El abogado Jorge Keri, que es uno de los principales estudios de abogados de este país. Y entre los economistas, algunos de los que llegarían a ser sus ministros posteriormente, como el Juan Andrés Fontaine, y el administrador entonces de Consult, que fue el último, hasta hace poco, ministro de Economía, José Ramón Valente, el que no le gustaba leer novelas, ¿se acuerdan? Aquí se topó con un problema. En su compra, él se compró para la Fundación Futuro. Las fundaciones como no tienen dueño en teoría, pero él es el dueño. En la Fundación Futuro, él o las sociedades de él y de su familia, que para estos efectos da lo mismo, compraron es decir, un quinto de la isla grande de Chiloé. Son 4 fundos forestales al surponiente de la isla grande, en el extremo austral, que los compró en el año 2005. Estaban en manos de un multimillonario norteamericano, de Jeremías Henderson, que pretendía efectuar explotaciones de árboles nativos. Adquirió Piñera 118.000 hectáreas. Nunca se conoció con exactitud el monto de la transacción, aunque en la prensa entonces se hablaba de sumas que iban entre 6 y 8 millones de dólares.
predio mayor tamaño es Inioquilantar, constituido por 82.000 hectáreas, y los otros son Asasao, Yaldad y Coldita. La operación comercial estuvo rodeada de una fuerte crítica porque las comunidades huilliche, o huilliche, en Mapudungun, reclamaban la propiedad ancestral de esos territorios, en nombre del Tratado de Tantau, que se data de 1890. Tantauco, o Tantauco con K, si lo ponemos en idioma originario, pertenece a la Fundación Futuro, entonces, que creó Piñera en 1993, había creado esta fundación. Él dijo que era para posibilitar el desarrollo turístico, fomentar actividades productivas, ambientalmente sustentables, y que había levantado una habilitación del parque, senderos para recorrer, un museo, refugios para alojar y oficinas y espacios destinados a su familia. En la campaña previa, su primer gobierno señaló que su parque sería una de las propiedades de las que no se desprendería nunca, aunque fuera elegido presidente de la República. Y argumentó que era un proyecto familiar. En todo caso, nunca tampoco se ha sabido que lo use de lugar de veraneo, por ejemplo, porque para eso o va a Cachagua o va a los lagos, tiene las otras propiedades. Acá quiero recordarles algunas de las otras adquisiciones de este caballero y sus hijos, o sea, su familia, porque como comentaba Sergio ayer, ha traspasado a sus hijos, que son por razones tributarias, de puesto de herencia, pero yo hablaba esta mañana con Sergio y comentándole, yo le decía, pero yo creo de que Piñera sigue él, o sea, por su personalidad y por lo que es tan característico en estas situaciones de estos traspasos, ¿no? Él sigue mandando, o sea, no va a estar en la luna de lo que pasa con sus propiedades, así como uno podría pensar que los fideicomisos ciegos no son tan ciegos, también que las propiedades de los hijos habría que verlo muy bien para entender de que de verdad son de los hijos, o sea, todavía él manda ahí. Sí. Entonces, en el siglo XXI lo encontró con significativa participación en la propiedad de la Chile, que se llamaba todavía la Chile, y con huevo en distintos canastos, como se dice, ¿no? En algunos casos en ámbitos poco conocidos, poco divulgados, ya que no está presente a título personal, precisamente porque está a través de las sociedades. Los principales son la ya antigua Inversiones Santa Cecilia, que lo veían ayer, que se ha ido transformando, y están la Odisea de los hijos y la Ilíada, que a su vez son hijas de Bancar, tienen todo ese enredo de sociedad. Pero Santa Cecilia dejaba de existir ya antes. Sin embargo, reapareció como sociedad anónima cerrada en el siglo XXI, el 20 de enero del 2000, y siempre van a tener el domicilio en Apoquindo 3000. Acá en el terreno de lo inmobiliario está la sigla CMB, que opera en inmobiliaria, puertos, aeropuertos y obras públicas. Entre ellas se anotaban justo antes de su primer gobierno la sociedad concesionaria Camino de la Madera en la región del Biobío, Camino a los Nogales Puchuncaví, o sea, todas bastante conocidas. La autopista Santiago Las Rejas como conexión del Transantiago y la concesionaria Austral. Tenían además esta CMB concesiones de diversos aeropuertos, Chucumata, Iquique, Cerro Moreno en Antofagasta, Carril Sur en Concepción y Presidente Baño en Punta Arenas. Acá, en esta inversión SMB, administra fondos de inversión. Lo que pasa es que se ponen muy enredados porque justamente al administrar fondos de inversión cuesta seguirles la pista incluso.
Entonces uno se encuentra con que esa Prime Infraestructura sí pertenecía a Piñera y sus socios. Ahora, con el tema de los fideicomisos todavía es más difícil. Pero hombre clave en este campo de inversiones del que era candidato en ese minuto era José Gabriel Cox Donoso, que fue también miembro del directorio LAN y también de Chilevisión. A él lo había reclutado, es uno de los que habla Sergio Jara en su libro, uno de los City Boys que lo había reclutado Piñera en el Citicorp el año 78. Y fue parte de la banca de inversiones, en la que también estaban Francisco Pérez Marquena, Jotar, Patricio Parodi. Patricio Parodi Gile, otro también del Opus Dei, y también muy ligado a Eduardo Fernández León, que es como el gran mecenas de la Universidad de los Andes, y por otro lado, también muy amigo de Piñera. Ignacio Guerrero, que es socio de Piñera, había sido junto con Ricardo Bachelet en CNV Prime. Otra de las relativamente más recientes, ya esta tiene más de 10 años, pero que en actividades inmobiliarias, como la inmobiliaria Concagua, aparte siendo la inmobiliaria Concagua, pero que después fue fusionándose, y en esta compraron, junto a Aníbal Montero, otro de sus socios en esta actividad, fue o es la empresa Furcade de Temuco, que era una gran empresa en Temuco, con lo que sumó diversas actividades inmobiliarias en la zona sur. Aquí el socio era, cuando digo era o es porque cuando cuento el fideicomiso uno no sabe si están las platas ahí, siguen estando, porque por lo menos es bastante ciego para uno que no puede pedir, no son información que se puedan pedir por la transparencia, porque no son públicas, son privadas, pero hacen cosas públicas. Entonces tenemos ahí a Andrés Navarro. Andrés Navarro Heusler, el creador de Sonda, que salía también con el helicóptero, y eran bastante amigos, muy amigos, y Andrés Navarro es actualmente el presidente de la empresa en la que fue derivando todo esto. Porque primero era la inmobiliaria Concagua. La inmobiliaria Concagua se fusionó con Furcat, pero después con Salfacorp. Salfacorp era una de las más grandes inmobiliarias de Chile y por lo tanto llegan a ser los más grandes es una gigantesca empresa inmobiliaria. Y vicepresidente Aníbal Montero. Esos son, por lo menos en la memoria, me parece que el año pasado figura todavía ahí. Acá, en esta amplia oficina, porque él tenía una amplia oficina en Apoquindo 3000, que era en toda esa época, me acuerdo habiéndolo ido a entrevistar ahí por los 90, ya bien entrado en los 90, pero tenía como que jugaba con avioncitos, tenían hartos avioncitos, que eran los avioncitos de la AN y de la DECO, porque primero había sido de la DECO, y en muchas de sus actividades, y una vista maravillosa a todo Santiago. Y todo le parecía ir con viento a favor, hasta que viene el Piñera Gate, que lo llamaron, ¿no es cierto? Pocos, siguiendo que el hombre propone y Dios dispone, le pasa esto de agosto del 92, cuando Ricardo Claro, con quien este personaje, ya murió Ricardo Claro, pero que el abogado, que también había sido Piraña alguna vez, que había sido socio Cruzar y de Javier Vial, ya, y que había sido, después tuvo la disputa por las tarjetas con Sebastián Piñera, y Ricardo Claro hace funcionar la famosa Radio Kioto en el programa de Megavisión, que los que todavía tenemos memoria de eso fue súper impactante haberlo visto en vivo, casi en vivo y directo. Pero marcó un punto crítico en su carrera política, ¿ya? Y tal vez en términos reputacionales, empresariales, no sé cuánto le puede haber influido, pero fue tremendamente comentado.
se dio para titulares de diarios y todo lo demás. Y sus conversaciones para hacerle, para tratar de frenar a la Evelyn Matei, que era la otra precandidata en aquel momento, era con Pedro Pablo Díaz, actualmente embajador, y amigo de toda la vida, también compañero del Verbo Divino. Para resumir, porque no me puedo alargar en años a años ni cosas así, pero él volvió a la cabeza de Renovación Nacional el año 2000 y estuvo hasta marzo de 2004. Nuevamente dejó el cargo en una situación así como abrupta. Tuvo que dejarlo a pedido de Joaquín Lavín y el senador Andrés Sanamán, otro de sus grandes amigos, quienes le solicitaron a él, a Piñera, y a Pablo Longueira, que presidía la UDI, que abandonaran la presidencia de sus respectivos partidos porque estaban las tensiones, pero al fuego vivo, por el caso Spinac, que comprometía a Jovino Novoa, estaba todo, la cuestión con las declaraciones de Gema Bueno, que después se retractó, bueno, pero en ese minuto se produjo una crisis política tremenda y les pidieron que renunciaran a los dos, y tuvo que renunciar. Este es un salto en la lógica hacia atrás de nuevo, porque lo que pasa es que muchas de estas cosas pasaban en paralelo, ¿eh? Entonces cuesta ordenarles, hacerles cronología. Yo empecé a recordar cuestiones de él para esta conversación con ustedes y encontré una cuestión que me dijo a mí misma en el verano del 95, seguramente haber sido en esa oficina de Apoquindo, en una entrevista para el diario La Nación. Le pregunté por su interés, porque se hablaba mucho de su interés por Chilevisión, que era la señal, había sido la señal de la Universidad de Chile y en ese minuto estaba en manos de otra empresa latinoamericana transnacional. Y entonces le pregunté si era cierto este interés y decía, me fascinaría poder involucrarla en el mundo de la televisión, me fascinaría. Le pregunto, ya habla en plural de los canales. Es cierto que también está interesado por la red. Correcto. Él era muy divertido cuando uno lo entrevistaba, porque tomaba así, con un lápiz pasta, con un lápiz Bic, y un cuaderno como de niño, y le cargaba que era muy raro que uno pudiera tener casi un diálogo, porque se ponía a hablar y costaba mucho interrumpirlo. Como que de repente uno sentía que no escuchaba. Yo esto lo he conversado con otros periodistas, lo he conversado incluso con una de mis hijas periodistas, y que siempre todos hemos sentido lo mismo con él, que le cuesta escuchar. Bueno, pero ahí dijo, tengo interés por los medios de comunicación, siempre lo he tenido. Así que ojo ahora también, ojo ahora cuando están tratando de vender las instalaciones de Televisión Nacional, y que tiene a la Ana Oluigi, ex ejecutiva de Álvaro Sallé y actual señora de Felipe Lamarca, a cargo de, como presidenta, nombrada por él, en Televisión Nacional. O sea, no es una persona que esté ciega ante la importancia de los medios de comunicación. Por eso les hago el comentario. Dijo, y esto lo puse porque lo encontré divertido, en otra entrevista a otra colega, la periodista María Soto, eso debe haber sido en la revista Hoy, me imagino, que en otra entrevista dijo, por aquella época era más o menos, desde hace mucho tiempo que la rentabilidad monetaria del peso arriba del otro peso dejó de ser el motivo de mi vida. Gracias a Dios, porque no me gustaría transformarme en un rico macpato que tiene millones de monedas en su palacio y que vive amargado porque alguna de ellas se pudiera perder. Cuando uno entiende que el dinero es un medio para hacer cosas, el dinero es un instrumento de libertad. Eso, palabra de Piñera. ¿Quién se la cree? Bueno, mejor. Bien. Pasó el tiempo, le costó llegar al medio de comunicación.
Tuvieron que pasar 10 años. Yo les comentaba esa entrevista del 95. Y el magnate venezolano Gustavo Cisneros, que era cabeza del grupo Claxon, se le anticipó en la compra de Chilevisión. Entonces tuvo que aguantarse, tuvo que esperar. Hasta que, tras medio año con negociaciones con el mismo Cisneros, adquirió el 100% de las acciones del ex canal de la Universidad de Chile. Pagó al grupo venezolano 24 millones de dólares en ese entonces. Y lo curioso es que aquí le ganó la mano a otro grande de las comunicaciones, a nada menos que a Agustín Edwards Eastman, que estaba muy interesado también. La operación a favor de Piñera, digamos, la operación ya de adquisición, quedó registrada en el Diario Oficial el 16 de julio de 2005. Estaban, una vez más, Bancar Inversiones Limitadas, Inversiones Bancarias, eran las que adquirían. Ahí puse la carátula de mi libro, si me inspiré en que ayer le puso, Sergio Cara puso después del libro yo lo puse porque ahí en eso está como con mucho más detalle. Acá, hablando de Chilevisión, quise hablar de una mujer. Normalmente, en todo esto que han circulado los Chicago Boys, los personajes del poder económico, son casi puros hombres. Pero de repente aparecen mujeres, a veces con bajo perfil, en las del pasado sobre todo, ahora están apareciendo un poquito más, que generalmente son hijas de, o algo así, no hay muchas por mérito propio. Ana María Delano Abbott, ¿les suena, no? Delano Abbott, hermana de Carlos Alberto Delano Abbott. Ana María mantuvo un bajo perfil público, pero fue gerenta de Action, que era el brazo armado de Sebastián Piñera durante años en sus operaciones bursátiles. Después pasó a llamarse de las otras maneras. Ella, una niña, exalumna de las monjas inglesas, de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, y como les decía, hermana del Choclo, uno de los dueños de Penta y amigo muy cercano de Sebastián Piñera y de Joaquín Lavín. Ana María Delano ha desempeñado cargos de máxima confianza en todo el entramado de sociedades del candidato inversionista en su tiempo y fue la primera mujer del expresidente de la SOFOFA, Felipe Lamarque. Y estuvo involucrada ella en el caso de los forwards del caso Penta. O sea, ella me aparece en ese otro libro que es La máquina para defraudar. Esto no quiere caminar, Dios. Algo pasó aquí que no quiere irse. Por eso que le costó tanto llegar a él, deshacerse 4 años después del canal, o de la concesión del canal, porque en realidad es la concesión, ¿no? La propiedad es de la Chile todavía. Deshacerse de ese canal, que le daba tribuna y ganancia, fue uno de los desprendimientos más difíciles de Sebastián Piñera en la campaña de 2009. Hizo todo tipo de operaciones primero para tratar de no vender. Cambió directorio, puso a Carlos Hurtado, primero no lo anoté ahí, que había sido exministro de Elwin, lo puso de presidente, y a su amigo Andrés Navarro Häusler y Fabio Valdés Correa, junto a su hermana Magdalena Piñera, y al expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, de la SOFOFA, Juan Claro, en el directorio. Y para complementar, a un infaltable, José Joaquín Brunner Reed, quien actualmente trabaja en la Universidad Diego Portales y que fue ministro, secretario general del gobierno de Eduardo Frei. Y hay otra persona que es muy clave en todo el entramado de Piñera de ese tiempo, que es Santiago Valdés, que pasó a ser uno de los brazos derechos de Piñera en su negocio y se vio involucrado en el caso Penta también en 2015. ¿Qué está esto que no quiere caminar? Nos dividen. Por favor, quiero decirte, Darío, que me retes si me estoy muy pasada.
Estás absolutamente pasada, pero eso está súper bien porque en el fondo es más conocimiento. Ahora, si pudiera ir redondear para cerrar unos 5 minutos, ideal porque Hugo Herrera ya entró al salón y está ¿Ya? esperando su oportunidad. Ya. Ok. Bueno, entonces voy a pasar rapidito, irme lo más rapidito porque quiero llegar al final de todas maneras en un par de láminas finales. Entonces, Piñera llega a tener el 27% de la línea aérea nacional, que representaba cerca de $1.000 millones. Era socio de la familia Cueto. Y las incursiones en las compañías aéreas habían partido el 86, cuando compró el 50% de la DECO, la línea aérea del cobre, que la había creado la familia Costaval y que después estuvo en manos del Grupo Edwards y de Cruzalda Rey. Pero tiene la peculiaridad de que entraba y salía del negocio de la aviación. Esto muestra mucho cómo era él, de acuerdo a lo que a su intuición o su olfato le aconsejaba. Vendió sus acciones a los Cuetos en el 95, a cambio del 35% que tenían en el megaproyecto inmobiliario Valle Escondida. Y posteriormente, junto a los Cuetos, compró las acciones de la DECO que estaban en poder de la línea aérea española Iberia y fusionaron las dos compañías. Y ahí está la historia muy resumida de lo que llega a ser después la TAM comprándole a otra gente. Esto solamente a manera de recuerdo, lo vamos a decir entonces, cuando se metió en Colo-Colo, siendo hincha de la Católica. Y con los mismos, y se mete también en la clínica Las Condes, cosa que hoy día es bastante interesante considerarlo, porque de ahí también es la amistad con Mañalich. Otro detalle en lo del fútbol es que fue un gran impulsor, siendo senador, de la ley de sociedades anónimas deportivas. Y cuando le preguntaban por qué esto, cómo había hecho esto, de que se compraba Colo-Colo, si le hincha la Católica, no le gustaban los dos equipos y se ponía las dos camisetas. En todo momento, esta vinculación política-negocio, esta vinculación que le ha causado problemas, lo ha puesto en el ojo del huracán. Y lo puso en el ojo del huracán después del caso de Jurasek, ayer lo decía Sergio Jara, en todo el tema eléctrico, hasta ha tenido el problema con Julio Ponce Lerú, con quien ahí tiene un antagonista, y, y, y también estuvo metido, así que como tenemos metido en todas partes acciones, en las farmacias, y en las colusiones de farmacia, porque estaba metido en la farmacia ahumada. El fideicomiso privado lo anunció por primera vez para la primera presidencia, ¿no es cierto? Y el que le hizo todo el asunto para el fideicomiso es otro de sus personas que hasta ahora son de máxima confianza, que es Fernando Barros Tocornal, el mismo que defendió a Pinochet en Londres, el abogado, que es otro de los grandes estudios de abogados. Y uno de los administradores de los fideicomisos es Jorge Rastro. Uno se pregunta, ¿toda esta gente no le contará dónde están las acciones? ¿O él no les andará presionando para que le cuenten? Son preguntas que se le podrían hacer. Voy terminando, aquí a poquito, porque esto lo resumí. Entonces, redes de amigos yo ya les he mencionado varios, pero para ir resumiendo, se puede observar que los más cercanos provienen de ingeniería comercial y algunos de ingeniería civil de la Católica. Sus lazos son estrechos con algunos connotados de la derecha, como Delano, Fabio Valdés, Alfredo Moreno, y los primos, Sherman y Andrés Chávez Piñera. En otras partes del medio empresarial se ha visto también una cierta creación, es decir, ha creado anticuerpos con todo esto. Hay mucha gente que no lo quiere. Más amistades, esto está más gráfico que otra cosa, vayan reconociéndolos ustedes mientras
se aprontan a terminar conmigo casi, porque ya queda poquito. Ahí está Joaquín Lavín, ahí está Lamán, con la Evelyn, ha tenido todos sus avatares con ella, y ahí están los momentos de contento. Pero esto es lo que yo quería, algo les adelanté, pero yo quiero casi terminar y terminando con esto, pero me parece que tiene mucha importancia para lo que estamos viviendo. Y no quiero decir con esto de que sea un poco menos, no es para calificarlo de optimista o no, yo quiero simplemente tratar de transmitirle cómo yo lo veo. Veo a Cristian Larroulé, ese aplicado discípulo de Sergio de Castro y Miguel Kast, que como les decía fue presidente de la FEU y que tiene desde niño, desde los 16 años fue político, cuando presidió el Centro Estudiante de los Padres Franceses. Después fue joven de Chacarilla, de subir ahí el San Cristóbal con las antorchas, de gremialismo y de UDI. Su red de influencia y lazo familiar es amplia también. Se casó con Isabel Filippi Larraza, la hija del abogado y exministro Jorge Alessandri, Julio Filippi, que a su vez era cuñado del historiador Jaime Izaguirre, uno de los maestros más reconocidos por Jaime Guzmán. Estas cosas a mí de repente se ven cuando yo hago estas conexiones personales y familiares, pero creo que más que, a mí me gusta más que en teoría hablar con nombres, porque creo que los dicen, hablan de relaciones. Larroulé, me detengo en Larroulé para ir terminando, creo que esta y otra lámina, que empezó a trabajar en Odeplan junto a Miguel Kast en el año 1977. Fue a Chicago y de vuelta se reintegró a Odeplan, donde estuvo hasta 1982. Tuvo un tiempito ahí mientras estaban los Chicago en aparente retirada con el general Luis Danusa en el Ministerio de Economía, para volver y se hizo cargo entonces de jefe de gabinete de Hernán Pige. Al finalizar la dictadura, crearon Libertad y Desarrollo y ahí estuvo. Y en febrero de 1990, con Ernesto Silva Fayú, que después murió, con Federico Valdés Lafontaine, y con Joaquín Lavín, fundaron la Universidad del Desarrollo, la fundaron en Concepción y después compraron la Universidad Las Condes en Santiago y se trasladaron a Santiago. Actualmente, el hijo, Ernesto Silva Méndez, está metido en la Universidad del Desarrollo, en el directorio, que es el que fue presidente de la UDI. Y Ernesto Silva Méndez, a la vez, es sobrino de Carlos Alberto Tela, es sobrino político por la señora. Bueno, después de dirigir el programa para las candidaturas presidenciales de su amigo Joaquín Lavín y la del primer gobierno de Sebastián Piñera, Larroulé fue nombrado en 2010 ministro secretario general de la presidencia, ocupó ese cargo durante todo su mandato. Y en el segundo gobierno de Piñera se ha mantenido desde el principio como jefe asesor de la presidencia. Entre medio, eso no lo anoté, entre medio, ¿qué hizo? Entre medio se fue a la Universidad del Desarrollo junto a Joaquín Lavín, es decir, en el gobierno de Michelle Bachelet ellos estuvieron refugiados en la Universidad del Desarrollo y con las conexiones que tenían con el Instituto de Libertad y Desarrollo también. Con esto termino. Yo puse la fortuna del presidente apostador. No tengo los datos de este año, pero los del año pasado, la revista Forbes calculaba que la fortuna ascendía a 2.800 millones de dólares. Otros hablan de 3.000 millones, por ahí. No sabemos cuánto le afecta una bajada en la bolsa. Pienso que Piñera sí está preocupado de cómo va la bolsa, sí está preocupado de cómo van las empresas. Y eso se le nota hasta cuando tomaban. Yo creo que en lo que ha mostrado lo que se ha generado con la pandemia, es que no solo él no tiene una mentalidad de estadista, no solo desconocía o desconoce las implicancias de unas políticas públicas y políticas públicas de salud, por ejemplo, sino que además ha sido muy evidente esta inquietud máxima por lo económico, pero porque él va en la parada, es parte de sus apuestas también. Entre medio, menciono ahí también que esto
solamente está después detrás de Luxis, de Ponce Lerú, de Angelini y de Sayé, más o menos por ahí anda. Bueno, y entre tanto tenemos a Larroulé, a Cristian Larroulé, que lo han llamado presidente en la sombra, incluso lo han calificado de Rasputín, y hasta ahora Sebastián Piñera mantiene en él su confianza. Y yo creo que da la impresión que con él tratan de buscar esa gobernabilidad perdida. Con él, y es más, persona, por lo que uno conoce de Cristian Larroulé, por lo que uno conoce investigando periodísticamente, por lo que uno sabe de lo que fue el gremialismo y es la UDI y lo que han sido los Chicago. Y ahí termino diciendo de que en el libro del poder de la UDI, de los 50 años de gremialismo en Chile, yo eso lo desarrollo también. Creo que están muy aferrados a esto y les cuesta mucho. Por eso es que uno ve a una UDI que pasa al Tribunal de Disciplina, ¿no es cierto?, a los diputados que se le arrancan. Es muy importante la crisis que se está viviendo en este minuto al interior de la derecha, pero no dejemos de ver que también son fuertes en sus convicciones. Un Juan Antonio Coloma no las abandona, un Cristian Larroulé no las abandona, un Andrés Chávez no las abandona, si ellos están cerca de Piñera de una u otra manera. Entonces el círculo de hierro de esos amigos, del gran empresariado que hace esta tremenda carta, pues todos, la Confederación de la Producción y Comercio completa, con toda la federación en el Mercurio hace unos días, y esa UDI más ortodoxa, están defendiendo la existencia y permanencia de este modelo instaurado en la dictadura a pesar de todo lo que ocurre en el país. Creo por eso que la apuesta de Piñera, no sé a dónde apunta, si él puede estar entre defender eso o no sé para dónde apuntar, apuntar la próxima jugada, pero que hay gente en torno a él, a lo mejor ahora distanciado físicamente, pero que están defendiendo esto que construyeron en dictadura y que no lo quieren largar. Hasta ahí no quiero alargarme más. Grande, excelente. Oye, María Olivia, voy a pedir en un segundo un aplauso respetable. Solo decir que tu exposición, que naturalmente uno hace además los links con lo que fue la exposición ayer de Sergio Jara, y te queda yo creo una sensación, para muchos que estamos acá, como abrumada, porque quiero hacer una metáfora, que es solo una metáfora, pero es como cuando uno de repente ha visto, nosotros que estamos en este mundo del Padrino, de la Cosa Nostra que nos gusta, como estos juicios mafiosos masivos de 400 en que estáis 3 días solamente haciendo las conexiones. Es una metáfora, una comparación, no implica que todas las cosas aquí sean ilegales, de hecho no lo son todas, pero esa sensación, bueno, de fronda, de relaciones que cuesta seguirles el hilo y que en realidad te da una sensación muy, muy poderosa como que no se puede escapar, como que hay una red que atrapa al conjunto de la sociedad chilena, del sistema, digamos, de la élite, es bien intenso. Queremos agradecer harto a la profesora María Olivia Monkeberg. Vamos a darle más un aplauso. Los que quieran aplaudirlo, obviamente. Gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Periodismo que no es valiente, no es periodismo. Excelente. Gran mujer. Qué bueno. Oye, en honor al tiempo, no se desesperen. Oye, no sé. Vale, está bien. No sé, me hicieron daño en el chat. Yo lo estoy leyendo. A mí me duele, como me dicen. Me tratan de viñuela incluso. Oye, tranquilo, porque María Olivia también se va a aparecer mañana un ratito, en la noche de la fiesta final. Hay varias preguntas, así que se las vamos a hacer mañana. Tranquilo, ¿ya? Vamos a hacer un alto solo de 5 minutos. ¿Ya? Son las 8:30, 8:35, sin salón. Una pausa muy cortita de 3 minutos. Y Hugo Herrera está instalado hoy, así que vamos a hacer un alto, como te digo, de 3 minutos. Nuevamente, muchas gracias, María Olivia. Muchas gracias, de verdad. Gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias. Un orgullo, María Olivia, un orgullo.
Un orgullo para la profesión. Vale. Fantástica. Bien, Greta. Clarita. Gracias, María Lidia, gracias. Muy bien, María.